Apreciados amigos, el tema que consideramos en nuestro último estudio seguramente los habrá llevado a algunas profundas reflexiones. Es como lo mencionamos en varias oportunidades. No es posible estudiar los planes de Dios concernientes al futuro sin vernos confrontados por la necesidad de tomar decisiones. En efecto, ¿qué hacer con estas profecías que revelan el profundo anhelo de Dios de que su pueblo no esté a oscuras en relación al significado de los acontecimientos? ¿Cómo responder sabiamente a la más importante de todas las preguntas? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esto es, para llegar a formar parte del reino que Dios habrá de establecer en breve. Que algunas de las cosas que estamos estudiando podrían resultarles un tanto incómodas, puedo comprenderlo. ¿Cuántas veces se menciona en los evangelios que los oyentes de Jesús se escandalizaron y se ofendieron ante sus enseñanzas, y eso que eran integrantes de un pueblo que se preciaba de ser profundamente religioso? San Juan en su evangelio, capítulo 6, verso 60, nos cuenta acerca de cómo, ante un cierto discurso de Jesús, la gente resentida comenzó a decir: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Las palabras de Jesús, las palabras de aquel que había dejado la gloria celestial para venir a morir por ellos, les resultaban ofensivas. De muchos de ellos registra el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En varias otras oportunidades, afectados por lo que Jesús les decía, intentaron apedrearlo y hasta despeñarlo por un precipicio. Lo acusaron de endemoniado, de poseído por el demonio, y así lo rechazaron vez tras vez hasta que finalmente lo condenaron a muerte y lo crucificaron. ¿Por qué esas reacciones? Porque se negaban a aceptar lo que Jesús les decía. ¿Y por qué no querían aceptarlo? Pues porque sus enseñanzas, las enseñanzas del gran Maestro enviado de Dios, no coincidían, no armonizaban con las de ellos. Acostumbrados como lo estaban a dejar que sus guías espirituales decidieran por ellos en todo, confrontados ahora por la necesidad de tomar una decisión, porque la verdad siempre demanda una decisión, antes de meditar, de evaluar las evidencias de lo que Jesús trataba de decirles, prefirieron seguir en el error de sus propias convicciones religiosas. Triste es decirlo, pero la misma actitud se ha venido repitiendo vez tras vez a lo largo de la historia. La actitud de rechazar la verdad en nombre de la religión. Casi increíble, ¿verdad? Y no solamente rechazarla, sino aún más, perseguirla tenazmente en la persona de sus proclamadores o predicadores. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, registró las reacciones opuestas de los habitantes de dos poblaciones de la misma comarca, situadas a apenas 80 kilómetros de distancia la una de la otra. Los habitantes de Tesalónica, especialmente los de formación religiosa, expulsaron sin miramiento alguno a Pablo y a sus compañeros. Sencillamente se negaron a escucharlos. El mensaje de los enviados del Señor, por no ajustarse a los prejuicios que controlaban sus mentes, les resultaron sencillamente insufribles. Los de la ciudad de Berea, por el contrario, los escucharon y luego compararon lo escuchado con las escrituras disponibles en ese tiempo y recién entonces tomaron su decisión. ¿Y cuál fue esa decisión? Dejar de lado sus creencias previas, basadas en tradiciones humanas, y aceptar gozosamente el mensaje de salvación. En Hechos, el capítulo 17 y el verso 11, se dice de ellos que fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, de todo corazón, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mis estimados amigos, si realmente queremos conocer el futuro tal como Dios lo reveló, debemos permitirle a la Biblia explicarse a sí misma y no imponerle nuestras interpretaciones, recordando siempre que es la historia la que nos documenta acerca de su cumplimiento. Volvamos ahora al capítulo 7 del maravilloso libro del profeta Daniel. En nuestros dos temas anteriores vimos cómo, bajo el símbolo de 4 animales o bestias feroces, se describió anticipadamente el surgimiento de 4 imperios universales. 4, no más. Y cómo, mediante el símbolo de los 10 cuernos en la cabeza de la 4ª bestia, se anticipó la caída del Imperio Romano de Occidente y su división en aproximadamente
una decena de reinos menores, algunos muy fuertes, otros más débiles. Al concluir nuestro último estudio, estábamos considerando el surgimiento de un poder político religioso romano que en forma incansable y obsesiva, mediante el recurso de una astuta diplomacia, tristemente no exenta de fraudes y engaños, habría de extender su hegemonía sobre todos los otros reinos. Antes de continuar, convendrá que repasemos ahora todo lo que el capítulo 7 dice acerca de este poder, representado por el símbolo de un cuerno pequeño, o más literalmente un cuerno surgido de la pequeñez, de la insignificancia, sí, pero que no habría de permanecer pequeño, sino que se desarrollaría hasta superar con creces a todos los anteriores. Leemos otra vez el verso 8, capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos, ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. La descripción continúa en el verso 11, donde Daniel se expresa así: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Un poco más adelante, en el mismo capítulo, Daniel continúa proporcionando detalles acerca del cuerno y de sus acciones. Daniel capítulo 7, 20 y 21 dice: y este mismo cuerno, estoy leyendo en la última parte del verso 20, tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días. Y en la explicación del ángel encontramos los últimos detalles de la trayectoria de este siniestro poder. Daniel 7, 24 al 26. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Como lo adelantáramos en nuestro último tema, de estos pasajes derivamos 15 características de este cuerno pequeño, las que una tras otra van reduciendo el círculo de posibilidades de identificación hasta concentrarse todas ellas en la identificación de un solo sistema. Mis amigos, la identificación resulta tan clara y específica que no deja lugar a dudas. ¿Cuáles son esas características? Como dedicaremos algún tiempo a analizarlas, conviene que volvamos a mencionarlas ahora. Primera, habría de surgir de entre las ruinas del Imperio Romano en su misma capital una vez que éste desapareciera, es decir, después del año 476. Segunda, tendría un comienzo pequeño, modesto, insignificante. Sin embargo, no permanecería así. Tercera, perfeccionaría la herencia recibida de los 4 imperios universales. En otras palabras, todos ellos contribuyeron en forma significativa al surgimiento de este poder político religioso romano que habría de ocupar el lugar del desaparecido Imperio Romano. Cuarta, se manifestaría o aparecería después del desarrollo o aparición de los 10 cuernos, símbolos de las naciones resultantes de la fragmentación del Imperio Romano. Quinta, surgiría de entre los 10 cuernos. Sexta, en su surgimiento desarraigaría a 3 de los poderes representados por esos cuernos. Séptima, sería otro reino. Octavo, otro reino sí, pero diferente, de naturaleza distinta de todos los anteriores, porque habría de ser un poder político religioso. Novena, tendría ojos humanos, lo que significa inteligencia, previsión, astucia. Décima, su apariencia sería arrogante. Undécima, hablaría blasfemias, es decir, sus declaraciones de carácter religioso pretenderían concederle atributos propios de la deidad. Duodécima, perseguiría tenazmente a los verdaderos hijos de Dios. Decimotercera, su supremacía habría de extenderse durante 3 y medio tiempos o años
o lo que es lo mismo 42 meses o 1260 días, período profético que aparece reiteradamente mencionado tanto en Daniel como en el Apocalipsis y que corresponde, de acuerdo al principio de interpretación, un día profético por un año literal a 1260 años. La historia demuestra que la supremacía de este poder religioso romano se extendió entre los años 538 y 1798, 1260 años exactos. 14ª, sería un poder ilegal. ¿En qué sentido? En que trataría de introducir modificaciones significativas en la ley de Dios, en el Decálogo. Habría de suprimir 2 de los mandamientos. El segundo, que prohíbe la veneración de imágenes, y el cuarto, que establece como único día especial de adoración a Dios el sábado, 7º día de la semana. 15ª, habría de alcanzar dominio universal, mundial, precisamente cuando el juicio mencionado en los versos 9 y 10 estuviera llegando a su conclusión. Ya que Dios nos proporcionó estas 15 características identificadoras del cuerno de la pequeñez, y lo hizo como demostración de su enorme interés en que su pueblo sobre la tierra pudiera reconocer a este poder desde el momento mismo en que hiciera su aparición, dediquemos algunos momentos a analizarlas. Comencemos por la primera de ellas, y al hacerlo quisiera poder expresarme con caridad cristiana, pero también con claridad, claridad que surge del certero respaldo proporcionado por la objetividad histórica. Es decir, no diré nada que no pueda comprobarse por el testimonio de la historia. La primera de las 15 características señala que el poder representado por el símbolo del cuerno pequeño, pequeño solo en sus comienzos, surgiría del imperio romano, de las ruinas de ese imperio. Así lo afirman reiteradamente 7 versos del capítulo 7 de Daniel, los versos 7, 8, 11, 19, 20, 23 y 24. Surgiría de entre los 10 cuernos de la cabeza de la cuarta bestia o animal simbólico. Recordemos lo ya explicado. Surgiría después del año 476, ya que ese fue el año de la caída del imperio y del comienzo de la división de su enorme territorio entre unas 10 tribus o pueblos germánicos. ¿Qué poder habría de ser el así descrito? Permitamos, amigos, que 3 prestigiosos historiadores interesados no en la interpretación de las profecías bíblicas, sino tan solo en la objetividad histórica, nos orienten en la comprensión de esta primera característica, la identidad romana del cuerno pequeño. Empezamos con A.C. Flick, en su obra The Rise of the Medieval Church, en la página 150, es decir, el surgimiento de la iglesia medieval. Se expresó así a comienzos del siglo pasado. De entre las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigante de la iglesia romana. Otro historiador, Adolf von Harnack, prestigioso historiador alemán, quien escribió en 1903, todos los elementos romanos que los bárbaros y los arrianos dejaron fueron puestos bajo la protección del obispo de Roma, quien se convirtió de esta manera en el personaje más importante después de la desaparición del emperador. La iglesia romana se fue ubicando así inadvertidamente en el lugar ocupado antes por el Imperio Romano Mundial, del cual es de hecho la continuación. El imperio no había perecido, sino que solamente había experimentado una transformación. Esta no es tan solo una observación aguda, prosigue von Harnack, sino el reconocimiento de la verdadera realidad histórica y la forma más apropiada y precisa de describir el carácter de esta iglesia. Todavía gobierna las naciones. Es una creación política y tan imponente como un imperio mundial, porque es la continuación del imperio romano. El Papa, quien se llama a sí mismo rey y pontífice máximo, es el sucesor del César. Esto en su obra What is Christianity? O ¿qué es el cristianismo? Páginas 269 y 270. Por su parte, Carl C. Eckhart publicó en 1937 su obra The Papacy and the World's Affairs, el papado y los asuntos mundiales, y la inició con estas palabras:
Bajo la potestad del Imperio Romano, los papas no tuvieron poder temporal, pero cuando el Imperio Romano se hubo desintegrado y su lugar fue ocupado por varios reinos rudos y bárbaros, la Iglesia Católica Romana no solo se independizó de esos estados en el aspecto religioso, sino que dominó también en lo secular. A veces, bajo gobernantes tales como Carlomagno, Otón I el Grande y Enrique III, el poder civil tuvo cierto predominio sobre la Iglesia, pero en general, durante el débil sistema político del feudalismo, la Iglesia bien organizada, unificada y centralizada, con el Papa a su cabeza, no solo se independizó en los asuntos eclesiásticos, sino que también dominó en los asuntos civiles. La profecía anticipó que este poder surgiría de entre las ruinas del Imperio Romano, y las declaraciones de los tres historiadores recién citados no dejan lugar a dudas acerca de la entidad que sucedió al Imperio Romano. San Juan en el Apocalipsis, capítulo 13, verso 2, corrobora que el Imperio Romano habría de cederle a la nueva entidad su poder, su trono y grande autoridad. Sí, mis amigos, el poder simbolizado por ese cuerno habría de surgir de la pequeñez y habría de ser romano, en lo que atañe al asiento de su poder definidamente romano. Hace algunos momentos citamos a varios historiadores que escribieron sus obras ya hace casi un siglo. Veamos ahora lo expresado por un autor contemporáneo, Mariano Grondona, periodista y filósofo católico bien conocido en los ambientes latinoamericanos. Comentando la elección del Papa Juan Pablo I en 1978, Grondona escribió lo siguiente: reflexionando ante ese grandioso rito que preside la muerte y la sucesión de los pontífices, yo recordaba el otro día la advertencia del gran teólogo luterano Paul Tillich, que dirigió a los estudiantes de su curso sobre la historia del pensamiento cristiano. No hay que olvidar que la Iglesia Católica es también romana, que recogió la herencia del Imperio Romano. La Iglesia es católica, sigue Grondona. La Iglesia es católica, apostólica y romana, tan romana. Pero hay más. El paralelo con el Imperio Romano es sorprendente. Pensemos por lo pronto que el Papa sigue siendo un emperador, aunque espiritual. Lo primero fue el Imperio Romano y lo segundo la cristiandad, ambas con sede en Roma. El Papa es el emperador de un imperio universal. Su elección recuerda, por otra parte, la de los emperadores romanos. Los emperadores, en efecto, eran elegidos por el Senado. No eran hereditarios como luego lo fueron los reyes, sino electivos y vitalicios, lo mismo que los papas. Al Senado hoy lo llamamos cónclave, a los senadores cardenales. El procedimiento en el fondo no ha cambiado, lo único que difiere es la naturaleza del poder en juego. El paralelo entre la Roma imperial y la Roma pontificia no termina allí. Sabemos, por ejemplo, que Octavio Augusto se convirtió en el primer emperador romano cuando reunió en su persona las magistraturas cruciales de la moribunda república. Fue acumulativamente así imperator, esto es general, princeps o príncipe, título que aludía a la presidencia del Senado, y entre otros cargos pontifex maximus, pontífice máximo, supremo representante de la comunidad ante los dioses. En pleno siglo XX, el pontífice romano sigue entre nosotros. Es como si esta magistratura, desprendiéndose de las otras, hubiese seguido su propio camino. Solo que ahora el pontífice máximo es cristiano y recibe el nombre de sumo pontífice. Concluye Grondona sus reflexiones con esta declaración: al insistir sobre el carácter romano de la Iglesia, al no insistir sobre sus otras dos notas, de católica y apostólica, ¿no hemos acentuado en exceso sus rasgos terrenales en desmedro de sus rasgos espirituales, religiosos, sobrenaturales? Y termina, tal vez. ¿Quién se animaría a afirmar, sin embargo, que Roma, como Jerusalén, es una ciudad como las otras? Esto, con el título y sobre todo romana,
en la revista Visión del 17 de noviembre de 1978. ¿Será que estoy presentando estas reflexiones con alguna animosidad? No, mis apreciados amigos, no. Solamente quiero ser objetivo y honesto en la interpretación de las profecías, y en lo que llevo dicho cuento con el pleno respaldo de la historia. De las ruinas del Cuarto Imperio Universal surgirían aproximadamente 10 reinos, y de entre ellos, y desarraigando a 3, se erguiría uno más, de naturaleza diferente a la de todos los otros. Según la descripción profética, este poder o reino habría de ser romano, es decir, con sede en Roma y con muchas de las características y modalidades del Imperio Romano. Y lo anunciado se cumplió al pie de la letra, como acabamos de demostrarlo. ¿Cuál habría de ser la segunda característica del cuerno pequeño? Tendría un comienzo pequeño, modesto. Lo dice el verso 8 y se lo reitera en el capítulo 8, verso 9. La historia del surgimiento de este poder de apenas un puñado de cristianos en la capital del imperio a un nuevo imperio en reemplazo del anterior es demasiado conocida como para necesitar abundar en detalles. Creció realmente de la pequeñez, como resultado de un largo e intenso maniobrar de los obispos de Roma, a través del cual llegaron a imponerse sobre sus colegas de las otras sedes episcopales. Finalmente, al promediar el siglo V, el reconocimiento de su supremacía fue más o menos general en Europa. Y del obispo León I el Grande, quien actuó durante poco más de 20 años de ese siglo, el siglo V, puede decirse que fue el primer papa o jefe de la cristiandad. Es de aclarar que la pretensión de una sucesión ininterrumpida de papas, desde San Pedro en adelante hasta el papa actual, es solamente eso, una pretensión carente de todo respaldo en la historia. De paso, León I el Grande en el siglo V de la era cristiana fue el primero en argumentar la necesidad de la tal sucesión ininterrumpida de obispos desde San Pedro hasta él mismo. Nunca antes se había escuchado nada por el estilo. Sí, es cierto que hoy se habla de esa supuesta sucesión ininterrumpida de obispos de Roma o papas, pero la historia demuestra que las cosas fueron bastante distintas. Esa imaginaria sucesión tuvo muchas interrupciones, y si hemos de hablar de papas, en el sentido que se le da al término históricamente, se debe iniciar la lista con el recién mencionado León I, quien murió en el año 461. La tercera característica anticipó que el cuerno pequeño habría de ser el receptor de la herencia acumulativa de los 4 imperios universales. En otras palabras, todos ellos habrían de contribuir en forma determinante al surgimiento del poder político religioso romano que habría de ocupar el lugar del desaparecido Imperio Romano. La herencia cultural y religiosa originada en Babilonia habría de llegarle después de haber sido pulida y refinada por los 3 imperios que sucedieron al babilónico, Medo-Persia, Grecia y Roma. Fue en Babilonia donde vio su origen un cúmulo de supersticiones que, transmitidas por los siguientes imperios, encontraron generosa recepción en el cristianismo decadente de los siglos IV a VI y posteriores. Lo confirma fehacientemente el historiador español José María Laguna en las páginas 11 a 16 de su Historia de la Comunidad Europea, publicada en 1991, en las que describe la realidad histórica actual de Europa y cómo se llegó a ella. Estas son algunas de sus significativas declaraciones. Escuchemos. La creación de la civilización occidental se origina en Oriente, a orillas del Éufrates. Esto es en Babilonia. Después pasará a Medo-Persia y Grecia para luego trasladarse a Roma. Y Roma transmite lo heredado de Grecia. Continúo. La civilización romana tuvo un carácter social y su papel fue unir. Roma despierta la noción de humanidad, la de una sociedad universal, naciones asociadas, y Roma orientó al catolicismo. La institución o la asociación instituida por la fuerza, bajo la dominación romana, se transforma en una organización de estados independientes bajo la égida del papado. Yo quisiera subrayar algunos puntos extremadamente importantes de lo que acabamos de leer.
Según el erudito José María Laguna, primero, nuestra civilización, la así llamada civilización occidental, se originó en Babilonia. Segundo, de Babilonia pasó a Medo-Persia y de esta a Grecia y Roma. Tercero, Roma transmitió lo heredado de Grecia. ¿A qué o a quién lo transmitió? Contesta Laguna textualmente, y Roma orientó al catolicismo, exactamente como lo anticipara la profecía. Lo interesante del caso es que Laguna no hace referencia alguna a la profecía de Daniel 7, a la que muy probablemente no conoció, sino que trabaja con la documentación histórica. ¿Y cuál es el testimonio de la historia acerca de esta tercera característica del cuerno pequeño que estamos comentando? Que la misma se corresponde en todo a lo anticipado en la profecía. Concluyendo ahora nuestro estudio de hoy, repasemos brevemente lo considerado. El poder prefigurado por el cuerno pequeño habría de surgir entre las ruinas del Imperio Romano y en su misma capital. La sucesión de los eventos habría de ser así: desaparición del imperio, división de su territorio entre los pueblos invasores y surgimiento del poder simbolizado por el cuerno pequeño, pero pequeño tan solo en su comienzo, porque crecería enormemente hasta dominar e imponer su voluntad sobre los otros poderes. Todo esto se cumplió y de una manera tan exacta, tan precisa, que resultaría intento inútil tratar de argumentar lo contrario. Allí está la profecía y allí está la historia, y sus testimonios coinciden en vaticinio y cumplimiento, en símbolo y realidad. Por hoy me resta sugerirles que no se pierdan el próximo estudio, que les resultará apasionante. Gracias, queridos amigos, por su amable comprensión y por su honesta disposición de permitirle a la Biblia ser su propia expositora. Este es un principio básico y fundamental: la unidad de la Biblia, permitir que la Biblia se explique a sí misma. Y esto es lo que necesitamos hacer. Y por supuesto, necesitamos también prestar atención muy cuidadosa a lo registrado por la historia. Allí está la documentación del cumplimiento de lo anunciado en las profecías, de los vaticinios que contienen las profecías. Me resta, una vez más, desearles las mayores bendiciones del cielo. Que en todo podamos ver que el Señor nos va guiando en la comprensión de aquello que nos anticipó a través de los profetas, para nuestro bien, para nuestra orientación y muy particularmente para que lleguemos a ser ciudadanos de ese reino que Él habrá de establecer muy pronto. Otra vez, que Dios los bendiga muy ricamente. Amén. Que así sea.